comentábamos hace un momento que la designación del doctor Mauricio García Araujo como presidente del Banco Central de Venezuela evidenciaba el deseo del gobierno de restituirle al Banco Central la jerarquía que tiene, la independencia y la autonomía en la fijación de políticas para el país. Yo señalaba que había algunas inconsistencias en la política económica del gobierno en los últimos años que era necesario corregir lo más pronto posible. Había señalado una, quería señalar otra. Sí, mira, la segunda gran inconsistencia precisamente se refiere a acción de política monetaria, que es la decisión de congelar las tasas de interés en niveles artificialmente bajos y totalmente divorciados de las expectativas inflacionarias que se crearon como producto de una decisión errada, a mi modo de ver, que fue la maxi devaluación del bolívar comercial de 7.50 a 14.50, una maxi devaluación del 93% que generó una exacerbación de las expectativas inflacionarias que hoy están quizás rayando en el 30%, en torno al 30%, hay quienes hablan de 40% de inflación, etc. Si tú bajo esas condiciones de expectativas inflacionarias congelas las tasas de depósitos a 10% y las de préstamos a 13%, creas un grave desequilibrio en el mercado financiero por dos razones. En primer término, porque haces que el mejor negocio que hay en Venezuela ahorita es pedir prestado, porque pides prestado a bajo costo y esos son créditos que los pagarás en el futuro con bolívares depreciados, que se los ha comido la inflación y por lo tanto la gente se vuelca a demandar créditos a lo que puedan obtener. La demanda de créditos aumenta exorbitantemente, pero simultáneamente la capacidad de captación de recursos por parte de la banca, es decir, que es lo que a fin de cuentas da la capacidad de otorgamiento de crédito a las instituciones financieras, se ve restringida, cada vez más limitada, simplemente porque ¿quién va a querer ahorrar en Venezuela cuando le pagan el 10% y eso es lo que gana al año, cuando la inflación le comería el 30% de sus ahorros? Es decir, ahí habría una tasa de interés real negativa de 20%. Y eso obviamente desestimula el ahorro. Entonces ahí surge la segunda gran inconsistencia que lleva a un desequilibrio de sobredemanda de crédito en el mercado financiero, que a su vez se traduce esencialmente en dos grandes desequilibrios. En primer término, estimula la inflación y en segundo término, deteriora el tipo de cambio. Vamos a examinar rápidamente. O sea, hasta ahora lo que tú planteas es que Venezuela necesita para poderse desarrollar dinero y la capacidad de obtener ese dinero se ha mermado por dos vías. Por una parte se ha destinado la mayor parte de los recursos al pago de la deuda, de manera que quedan menos recursos, los capitales extranjeros no quieren venir al país y por otra parte el venezolano no se siente inclinado a ahorrar porque las tasas de interés no le compensan su ahorro. Exactamente, con tasas de interés real negativas, ¿quién va a querer ahorrar? ¿De dónde van a venir los reales? Bueno, precisamente, entonces ahí es donde está la disyuntiva. Por una parte, esa sobredemanda de créditos, tú la quieres utilizar para protegerse contra esa inflación que te espera que se va a materializar. ¿En qué forma? Comprando bienes durables, que llamamos, todo lo que aumente de valor con la inflación, comprando terrenos, inmuebles, comprando lavadoras, automóviles, cualquier cosa que aumente de valor y que preserve el valor con la inflación. Eso es una forma de protegerse. Eso te sobreestimula el consumo, entonces te crea más necesidades de producir más para satisfacer ese consumo, que era lo que estábamos hablando pasó hace unos minutos, y por lo tanto te genera mayores necesidades de importación y desequilibrios que se traducen a su vez en mayores demandas de dólares en el mercado libre. Pero en segundo término, porque la gente, los empresarios, digamos, al ver que esas condiciones de tasa de interés real negativa los lleva a pensar que tarde o temprano, y ya de hecho eso se está materializando, ya se hace ya varias semanas en Venezuela, de que va a haber inevitablemente en Venezuela una crisis de estrechez de financiamiento, es decir, va a ser muy difícil obtener créditos, porque los bancos no van a estar capacitados para dar satisfacción a toda esa demanda. Por lo tanto, ¿qué hago yo como empresario? Tengo que protegerme, tengo que buscar algún mecanismo que me permita ahorrar, de tal forma que cuando yo necesite dinero en el futuro, yo tenga fondos con que hacerlo, que no lo voy a poder obtener del crédito. Y una de las formas tradicionales es comprando dólares, que como hay la expectativa de que se va a seguir devaluando el bolívar en el mercado libre, porque el Banco Central no va a disponer de dólares suficientes para servir deuda externa y satisfacer todas las necesidades de importación, la gente dice el dólar va a continuar aumentando, por lo tanto yo compro dólares hoy, los ahorro en el exterior y cuando necesite financiamiento, que no lo voy a poder obtener localmente, entonces traigo esos dólares acá. Ese es un segundo factor que te estimula y te potencia la demanda en el mercado libre. Y la tercera es la demanda típicamente especulativa. Como el Banco Central no va a disponer de dólares, se va a aumentar el tipo de cambio en el mercado libre, yo compro antes de que aumente. Entonces, todas estas inconsistencias de política económica que te acabo de mencionar, la de congelar o la de determinar tasas de interés reales negativas profundas o sumamente elevadas, la de no preocuparse por el flujo o por la disponibilidad de divisas,
la maxi devaluación de diciembre pasado, todo ello te ha creado pues una doble presión. Una presión por una parte en el mercado de bienes que se ha traducido en una exacerbación de las presiones inflacionarias, y por la otra en el mercado cambiario, donde ha aumentado el tipo de cambio en una forma exorbitante y que ha llevado ese tipo de cambio a niveles que no se corresponden con ninguna realidad económica ni comparativa de tasas de inflación internas versus externas o productividad interna versus la externa, sino que responde simplemente a una distorsión total creada por una demanda disparada de divisas combinado con una oferta cada vez más restringida por parte del gran oferente que es el Banco Central, que tiene que proteger sus reservas que le van cayendo paulatinamente. Entonces, todas estas series de inconsistencias son las que a las nuevas autoridades económicas les toca enfrentar, porque de no enfrentarse, de continuar las cosas como van, posiblemente pudiéramos llegar, a lo mejor hasta las elecciones, pudiéramos aguantar unos cuantos meses más comiéndonos los ahorros de reservas internacionales, etcétera, pero eso tiene un límite. Y cuanto más posterguemos la integración de la situación y la toma de conciencia de que esos problemas existen y que hay que enfrentarlos, aunque sean dolorosos, aunque generen perjuicios internos, porque nada en economía es totalmente bueno o totalmente malo, todo tiene su precio que hay que pagar. En los Estados Unidos, no sé si con esa intención, pero también pensaban que podían vivir con su déficit fiscal, que podían mantener el gasto de defensa en los niveles que lo mantenían, que podían mantener los impuestos en los niveles que estaban y sin embargo seguir teniendo su déficit, que el déficit comercial no era mayor problema, que la deuda externa no era mayor problema, que podían vivir con eso y que por el camino las cargas se enderezarían. Y de repente, un buen día, la gente perdió la fe, perdió la confianza, y en menos de un mes la bolsa ha perdido más de un 35% de su valor. O sea, se han perdido centenares de miles de millones de dólares de la noche a la mañana. Porque tarde o temprano los mercados se ajustan a la realidad. Reaccionan a situaciones completamente falsas e insostenibles. En el caso específico de los Estados Unidos, una de las cosas que hubo fue que entre el 1 de enero, a principios de año, y el 25 de agosto, que fue cuando el Dow Jones llegó a su máximo nivel, bueno, hubo una revalorización prácticamente de las acciones que se transaban en la bolsa superior al 40%. Eso no se correspondía con ninguna realidad económica. Las empresas no estaban dando más dividendos, las empresas no tenían perspectivas de aumentar sus dividendos tremendamente. Los valores de los activos de las empresas respaldadas por esas acciones no se correspondían con el valor de las acciones. Todo el mundo sabía, mire, esto es un valor insincero, un valor especulativo producto de una sobredemanda de acciones que hay en el mercado. Y la gente sabía, esto tarde o temprano baja. ¿Cuándo va a bajar? Cuando se presente una situación de recesión en los Estados Unidos, porque recesión significa menores actividades, menores negocios, menores posibilidades de ganancia y por lo tanto menores posibilidades de obtención de dividendos. Cuando se llegó pues al convencimiento de que era ya impostergable las medidas de política económica que iban a llevar a esa recesión económica, entonces eso desencadenó el gran crash del lunes 19, y que todas están planteadas todas estas incógnitas de necesidades de recesión. Esa recesión, ¿por qué viene? Simplemente viene porque en los Estados Unidos existen unos déficits descomunalmente altos en materia fiscal y en materia comercial. Los Estados Unidos importa casi 170.000 millones de dólares más de lo que exporta, de bienes, de mercancías solamente, y eso la gente sabía que era insostenible. Por más que el dólar se ha devaluado tremendamente, eso no ha servido ni ha sido suficiente para revertir esa situación, y por otra parte el déficit fiscal es exorbitantemente alto por esto que tú decías, porque el gobierno sigue gastando, sigue incrementando sus gastos de defensa y otra serie de gastos, pero se opone a incrementar los impuestos. Es una situación irreal y de desequilibrio que la gente sabe que tarde o temprano va a reventar. ¿Y cuánto va a reventar? Simplemente cuando se hacen de tales los niveles que eso lleva a la necesidad de implantar políticas restrictivas dentro de los Estados Unidos, disminuyendo el gasto y aumentando los impuestos, y disminuir gasto y aumentar impuestos significa recesión. Vamos a cumplir unos compromisos. Para el regreso quisiera que nos orientaras en este sentido. En Estados Unidos es muy probable que ocurra una recesión. En todo caso, van a ocurrir ajustes muy importantes. Esos ajustes o esa recesión, si llega a producirse, van a tener un impacto sobre Venezuela. Y no solo sobre Venezuela, sino sobre el mundo entero, porque la economía americana es la economía que domina el mundo. ¿Cuáles pueden ser esos impactos sobre la economía venezolana? ¿Qué impacto va a tener eso sobre todas estas decisiones postergadas que hay en la economía venezolana? No hemos resuelto el problema de la deuda, no hemos resuelto el problema de las tasas de interés, no hemos resuelto el problema de la liquidez. O sea, tenemos muchos problemas, no hemos resuelto el problema de la unificación cambiaria. Entonces, tenemos muchos problemas pendientes de resolver, y ahora
A ello se va a sumar el impacto de la economía americana o de lo que está ocurriendo en la economía americana sobre nuestro país. ¿Cuáles serían tus comentarios en relación con esa situación? Ya regresamos.